En el video anterior ya vimos cómo actualizar nuestra aplicación a API 36, que es uno de los requisitos actuales de Google Play para mantener nuestras aplicaciones actualizadas. Así que ahora vamos a continuar exactamente desde ahí. Si todavía no has visto ese video, te voy a dejar aquí en la tarjetita o en la descripción de este video para que puedas revisarlo antes de continuar. Ahora, suponiendo que ya actualizaste tu aplicación, realizaste los cambios necesarios y comprobaste que todo funciona correctamente, el siguiente paso será generar nuestro archivo AAB. Y justamente desde ahí vamos a continuar este video. Te voy a enseñar cómo actualizar una aplicación que ya tienes publicada en Google Play, directamente desde Google Play Console. Vamos a agregar el archivo AAB, crear una nueva versión en la Play Console, subir nuestra actualización, agregar las novedades de la nueva versión, revisar que todo esté correcto y finalmente enviarla para su publicación. Así que vamos directamente. Bien, ahora que ya revisamos nuestra aplicación y comprobamos que todo funciona correctamente, vamos a generar el archivo que posteriormente vamos a subir a Google Play Console. Antes de hacerlo, recuerda algo importante. Cuando esta aplicación ya está publicada en la Google Play, nuestra nueva versión debe mantener el mismo nombre de paquete y la misma firma de la aplicación anterior. Además, el versión code debe ser superior a la nueva versión que actualmente tenemos publicada. En nuestro caso, anteriormente teníamos versión code, teníamos como 1 y la versión name a 1.0. Y para esta actualización lo hemos cambiado a versión code 2 y versión name a 1.1. Con esto ya podemos generar nuestro nuevo archivo. Vamos a dirigirnos a esta opción que es Build. Vamos a darle en Generar APK. Para subir a la Google Play tenemos que seleccionar la primera opción. Le vamos a dar en Siguiente. Ahora tenemos que seleccionar nuestra clave firmada. Aquí es muy importante utilizar la misma clave que utilizamos para subir esta aplicación originalmente. Seleccionamos nuestro archivo clave, ingresamos la contraseña correspondiente, elegimos nuestro alias y completamos los datos que nos solicitan. Yo creo mi clave Kate y lo dejo pues aquí seleccionado esta casilla para que ya no esté ingresando manual todos los datos, ni contraseña ni nada por el estilo, solamente le doy a siguiente, le doy a create. Ahí vamos a esperar a que se nos genere. Esperamos unos segundos y Android Studio nos indicará cuando el proceso haya terminado. Con esto ya tendremos nuestro archivo AAB listo. Abrimos nuestro Google Play Console. Aquí podremos ver todas las aplicaciones que tenemos asociadas a nuestra cuenta. En mi caso yo tengo solamente estas dos aplicaciones. Vamos a seleccionar la aplicación que queremos actualizar. Le damos aquí Ver App y nos vamos a lo que es en Prueba y Lanza. Luego ingresamos a Producción y aquí tenemos el panel de control. Por ejemplo, aquí hay dos recomendaciones que me está haciendo Google Play Console, ¿sí? Y vamos a darle en esta versión. Tenemos la versión 1, entonces vamos a crear una nueva versión. Ahora sí, vamos a subir aquí nuestro archivo AAB, que lo tenemos aquí. Arrastramos y soltamos. Google Play comenzará a analizar automáticamente nuestro archivo. Y ya nuestro archivo ha sido cargado. Si nos damos cuenta, ya cambiamos de versión. Si todo está correcto, simplemente presionamos enviar un cambio a revisión. Le damos enviar cambios a revisión. Confirmamos el envío y a partir de este momento, nuestra aplicación pasa al proceso de revisión de Google Play. Ahora solamente tenemos que esperar a que Google revise la nueva versión. Cuando ésta sea aprobada, dependiendo de nuestra configuración de publicación, la aplicación podrá comenzar a distribuirse a los usuarios. De esta manera, hemos actualizado una aplicación que ya teníamos publicada en Google Play.
generamos nuestro nuevo archivo AAB, aumentamos nuestra versión y subimos el archivo AAB a la Play Store y finalmente enviamos la aplicación a revisión. Y esto sería todo con respecto a este video tutorial. Si este video te sirvió, no olvides en suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.